Hola, ¿qué tal? Qué gusto, qué alegría que nos sintonice en Dies Domini, Misa Dominical. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, al noroeste de la República Mexicana para todo el mundo por medio de www.telemax.com.mx. El Papa Francisco nos acaba de regalar un documento el pasado mes de marzo de este 2018. El Papa Francisco tituló el documento Alegraos y regocijaos. Y en el número 32 nos dice, no tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerza, no te quitará vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó, ser fiel y hacer tu propio destino. Alegraos y regocijaos. El nuevo documento del Papa Francisco, que lo podemos encontrar en alguna librería católica o, por supuesto, en la página oficial de la Santa Sede, www.vatican.va. Gracias por permitirnos juntos comprender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y por supuesto, para un católico lo más importante es la celebración de la Santa Misa y servir al prójimo. Por lo que dejamos las cámaras y micrófonos en el lugar de la celebración de la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor Jesús nos invita hoy a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, pero también nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e imploremos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Alabemos juntos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento.
Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense, ustedes los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto, ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. ¿Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza? Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Pueden sentarse. Todo comienza en Dios, tiene su sustento en Dios y tiene su meta en Dios. En el Padre Dios está el origen de la existencia. En Jesucristo el Señor tendrá el culmen toda la historia de la humanidad y del cosmos. Y pues por la fuerza de un único Espíritu, el Espíritu Santo, que somos llevados a esa plenitud en Jesucristo. Y si todos salimos de las manos de Dios, significa entonces que todos somos iguales. A los ojos de Dios no hay distinción de personas. A los ojos de Dios no hay gente que pueda valer más y gente que pueda valer menos. Por el contrario, del corazón, de las entrañas y de las manos de Dios solo sale amor, misericordia, bondad, igualdad. Qué equivocados aquellos que piensan que puede haber algo que los distingue de los demás. Sea esto lo que fuere. Se equivocan los que creen que por acumular muchos títulos, por acumular muchos conocimientos, quizá muchas riquezas, pueden ser distintos y ser tratados de forma diferente al resto de los seres humanos. Pero igual de equivocados están aquellos que piensan que por su virtud, su santidad, su buena obra,
deben ser vistos y tratados de forma diferente. En realidad, Dios no hace ningún tipo de distinción de personas. Por supuesto que alguien podría argumentar de inmediato: entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida cristiana? ¿Qué sentido tiene vivir conforme al Evangelio de Jesucristo si al final de cuentas todos somos iguales? Y es la respuesta a esa pregunta la que desenmascara nuestra verdadera fe. Es cuando descubrimos si de verdad amamos a Jesucristo el Señor, porque es nuestro Señor, y vivimos conforme a su Evangelio porque queremos ser semejantes a Él, o lo hacemos porque pensamos cobrar una recompensa al final de nuestra vida. Porque no es lo mismo, hermanos, vivir conforme al Evangelio del Señor si lo hacemos con la intención de ser semejantes a Él, a cumplir el Evangelio con la intención de cobrar un bono al final de nuestra vida. Es una gran diferencia. Pero esa tentación de sentirnos distintos ha existido en la humanidad desde siempre. Ya escuchábamos en la primera lectura del libro de los Números cómo Moisés había sido elegido por Dios para liderar a su pueblo escogido, sacarlo de la esclavitud de Egipto, llevarlo a la tierra prometida. Y por supuesto, siendo el elegido de Dios, Moisés había recibido una serie de dones especiales muy específicos con los cuales él guiaba a su pueblo y hacía algunos prodigios en nombre de Dios. Pero pasa algo muy curioso. Un muchachito hebreo se da cuenta que unos extranjeros, es decir, gente que no es del pueblo elegido, ya empieza la soberbia a entrar al corazón del pueblo de Dios. Hacen prodigios igual que Moisés. Y este chico corre hasta Moisés a decirle: córrelo de inmediato, porque está haciendo prodigios. Y Moisés lo reprende y le dice: yo quisiera que todo el pueblo de Dios recibiera el Espíritu y pudiera profetizar. Y en el Evangelio vemos con tristeza que el discípulo amado de Jesús, su mejor amigo Juan, es el que va y le dice a Jesús: Señor, le dice, encontramos a unos que estaban haciendo milagros en tu nombre y se lo prohibimos porque no son de los nuestros. La soberbia en su máximo esplendor. Y Jesús reprende a Juan: no se lo prohíban, porque no hay nadie que pueda hacer milagros en mi nombre que después se ponga en contra mía, como diciéndole: todos, porque son hijos de Dios, pueden actuar y hablar y profetizar y enseñar y corregir en nombre de Dios. Es una gran lección la de la palabra de Dios en este domingo, porque quizá también a nosotros más de una vez nos ha ganado la soberbia y decimos: es que yo soy católico, yo estoy en el grupo fulano de tal, yo presto determinado servicio en mi parroquia, yo soy amigo del sacerdote, del obispo, yo convivo con determinadas personas importantes, por tanto necesito sentirme distinto y no permito que otros
se quiera igualar a mí. Que el Señor nos dé un corazón abierto, una mente limpia, un corazón transparente para ver en el rostro de todo ser humano, si no cree lo mismo que tú, ¿qué importa? Es hijo del Padre, es hijo de Dios. Si piensa diametralmente opuesto a ti, ¿qué importa? Hay un solo Dios y todos venimos de Él. Que Él nos dé la humildad suficiente para reconocer en todos y en todas su presencia. Que así sea. Les invito ahora a que nos pongamos de pie para profesar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen que el Hijo Eterno de Dios, que ha existido desde siempre con el Padre y con el Espíritu Santo, se encarnó para salvarnos en el seno de María la Virgen, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y volverá a juzgarnos? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, Dios dador de la vida, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. Responderemos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor vivifique su iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, roguemos al Señor. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, roguemos al Señor. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte improvisa, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todos ustedes que no pueden estar con nosotros en esta Asamblea Santa, pero se nos unen a través de esta señal televisiva, por la radio y la internet. Que Él les conceda la gracia que más ocupan en este momento. Oremos. Padre bueno, todo esto te lo pedimos, sabiendo que siempre nos escuchas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Soy, yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco, todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti. Yo te lo ofrezco, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido. Manos inmensas pidiendo perdón.
sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que lloraba, la frase de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé que se murieran, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y también necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te cantamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre bueno, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación, la mano que nos tiendes, el camino que nos conduce a tu paz. Tú sabes, Padre, cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos y nos viéramos como iguales por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Él nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones
para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra libertad, sentado a la mesa por última vez con sus discípulos, tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus amigos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú mismo nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad e indiferencia entre nosotros. Que este Espíritu Santo haga de tu iglesia un signo de unidad, un instrumento de tu paz entre el género humano, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Ruy y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado hoy en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles, con los santos, San José, esposo de María, San José Sánchez del Río, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Reúnenos en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Padre, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gracia del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Que tengan muy buena semana. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cristo Jesús se hace presente en el altar. Por supuesto, se hace presente cuando nosotros perdonamos. En el sacramento de la reconciliación, Cristo nos invita a vivir la santidad. Por medio del documento Alegraos y regocijaos que nos acaba de entregar el Papa Francisco. En el documento, el Papa Francisco nos invita a comprometernos en nuestra vida en un camino de santidad. Y nos pregunta, ¿eres casado? Comprométete con la esposa o con el marido como Cristo Jesús se ha comprometido con la iglesia. ¿Eres abuelo? Comprométete a educar pacientemente a tus nietos. ¿Eres trabajador? Cumple fielmente con tus responsabilidades. Con estos compromisos nos vamos. No sin antes, los invitamos para que nos sintonicen la próxima emisión de Dies Domini, Misa Dominical. Bendiciones.